haciendo. Muy feliz. Pues somos una banda. Hey, ¿cómo están? Raza bonita de Vámonos de Travel. Nos encontramos aquí disfrutando de este concierto en las islas de la UNAM. Estamos súper emocionados porque la Justiciera del Norte y ustedes van a disfrutar de nuestros paisanos queridos Nortec. Y de todos los grupos que vienen también a disfrutar de este momento. Estamos muy ansiosos por verlos y escucharlos. Acompáñenme, vamos a disfrutar de este concierto. Vámonos de Travel con Cairo Bermúdez. Como cada año desde hace 5 ediciones atrás, la Universidad Nacional Autónoma de México logra congregar con este concierto tan versátil a familias y personas de diferentes generaciones, el cual se originó como un memorial del 2 de octubre. Antes estaba en el Centro Cultural Universitario y se creó en el marco del M68, el memorial Estamos muy emocionados porque diferente al año pasado, sentimos que la banda ahora sí retomó sus espacios. Se lanzó a bailar, a pasarlo bien y eso nos emociona. La primera banda que nos deleitó con sus rolas fueron los chicos de Girls y esto fue lo que nos dijeron. Pues somos una banda que empezó hace como 4 o 5 años. Toda esta banda es muy audiovisual, o sea, todo es la música y también los videos los hacemos todos nosotros y todo se trata de esa mezcla de los visuales con la música. Es como un poco de pop, pero como con sus variaciones, hip hop. Y pues nos conocimos en la Universidad de Música, los dos en Boston. Pero como que ya sabemos muy bien qué queríamos hacer, entonces nos salimos de ahí y nos venimos otra vez para México. Y pues desde que llegamos aquí hemos empezado a sacar más cosas y empezado a tocar aquí en México, como todo nuestro pueblo natal. Es un poco como música electrónica con pop y va hacia lo electrónico. Cantamos. Últimamente andamos más electrónicos. Ajá. Es como electrónico, pero también tiene elementos orgánicos, guitarra, teclado, y cantamos los dos. Pero lo que más hacemos es como producción, o sea, la computadora es como... Ya, porque algunos les dicen como pop psicodélico. ¿Qué tanto psicodelia tiene? Mucha, bastante. Sí, yo creo que sí, como que seguido nos catalogan ahí en pop psicodélico, pero siento que sí acepta. Hasta como bohemio, ¿no? Acá, o indie, no sé. Sí, es como indie electrónico, sí. Sí, de Guadalajara y yo de aquí de la ciudad. Pues este año vamos a estar tocando bastante. Guadalajara, Ciudad de México. Y también vamos a sacar un EP este año y el próximo año ya se vienen rolas nuevas y lo fresco viene enero, febrero. Entonces para estar listos. Hola, nosotros somos Girls y vámonos de Travel. Cada uno de los grupos prendió a la raza con su manera de entregarse en el escenario. La legendaria banda Tex-Tex nos adelantó un poco qué piezas tocarán en este concierto, cuáles serán sus futuras presentaciones y en dónde. Vamos a cantar canciones clásicas de la banda Tex-Tex y también algunas inéditas. De las clásicas ya saben, El Toque Mágico, Te Vas a Acordar de Mí, Pancho Panchito, Ella Está en Su Mes, bueno, muchísimas más. Ahorita estamos terminando de grabar un disco inédito de la banda Tex-Tex, se llama Hombre Afortunado, muñequitos. El que lo compre va a ser muy afortunado y nos vemos próximamente en los Estados Unidos, allá por noviembre. Andaremos por allá rock and rollando en las ciudades más importantes como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Texas y muchas más. Pues yo creo que ser, como dicen mis tíos, pues ya tantos años de trayectoria y hacer de música que hicieron mi papá y mi tío muy neta, muy auténtica y de que salió del corazón y de lo que ellos sentían. Sí, además, fíjate, somos una banda que lleva 37 años, o sea, hemos ya convivido con generaciones de todo tipo, algunos corrientes musicales que también hemos vivido con ellos, como desde el glam rock, heavy metal, del reggae, del grunge, y ahorita del ska. Y bueno, otra la banda Tex-Tex pues sigue vigente rock and rollando con su música. Hola muñequitos, vámonos de Travel. La banda Tex-Tex se va con ellos hasta el infinito y más allá. Yeah. Dentro de las diferentes propuestas musicales que nos ofreció este concierto, tuvimos la oportunidad de platicar con los demás grupos y conocer de los proyectos futuros.
muy feliz de estar aquí en este increíble día tan mágico, ¿no? Con eclipse, con mil cosas pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy? Pues para bailar, yo creo que lo que hago es un poco música mexicana desdoblada en muchas cosas y va a ser un momento de mucho baile muy intenso. Desde punk rock hasta música electrónica, música tradicional, de todo tipo, ¿no? Pues ya llevo un rato, empecé haciendo música hace ya un buen rato, llevo como 6 discos y me ha tocado hacer distinto tipo de música, desde música en películas, producir otros grupos, remixear otros grupos, en fin, me ha tocado de un poco de todo, ¿no? Hola banda, yo soy Camilo del Instituto Mexicano del Sonido y estoy aquí en Vámonos de Travel. Los grupos quedaron satisfechos de la calidad técnica musical en el escenario por parte de los ingenieros de sonido y sobre esto nos platicó Daniel Priego. Bueno, montamos desde 2-3 días antes para llegar a este resultado, desde audio, pantalla, iluminación, pero sobre todo cubrir las perspectivas de los artistas. Eso es lo más complicado, que se llama, en palabras profesionales, rider. Eso nos va a ayudar a que ellos tengan éxito en el escenario como que estamos viendo ahorita. Hay muchas producciones que manejan cantidad de bocinas y no es así. Aquí hay que ser más tecnológicos, hay que actualizarse en equipos. Ahora los equipos vienen muy actualizados de forma que con poco equipo haces magnitud de eventos de una forma muy eficaz. Ahorita estamos ocupando un sistema lineal, obviamente trae sistema operativo digital con tecnología alemana y la verdad es que, bueno, eso nos está ayudando mucho en esa operación del audio, que tengamos este tipo de resultado, o sea, fidelidad completa. Ya entrada la noche nos encontrábamos emocionadísimos para recibir a Nortec. Realmente vamos a poner una recopilación de varios de nuestros discos. Por ahí andamos trabajando en material nuevo también, pero eso ya sería el próximo año. Entonces este es como de las últimas tocadas que estamos haciendo para cerrar el año aquí en México. Vamos a Bolivia la siguiente semana. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que no, perdón. Vamos a Veracruz y de ahí ya nos vamos a Bolivia. Casi lo que hemos estado siempre, Pepe, es la cuestión creativa. Llegamos a casa y a producir música. Entonces seguramente pues iban a escuchar música nueva el próximo año. Y algunas cosas hemos estado soltando ahí cuando tenemos nuestros sets electrónicos. Entonces, para ver cómo responde la gente y todo. Entonces, pero vamos muy bien, creo que vamos bien. La verdad que la vibra es muy padre, pues, ¿no? O sea, realmente, y se me hace padre que la universidad se preste, digamos, para apoyar este tipo de conciertos y que se sigan haciendo, porque la verdad que hay un público de gustos muy diversos y la verdad eso a nosotros nos emociona mucho, ¿no? Porque aquí tienes gente que le gusta lo electrónico o el rock o el hip hop, o sea, de trap, lo que sea, y entonces hasta reggaetón, entonces me hace padre que todos estén aquí, ¿no? Lo de Nortec ya son varias generaciones, o sea, llegan con sus hijos. Los que eran los primeros fans de Nortec aquí, que son súper fans de la Ciudad de México, llegan con sus hijos, entonces ya el sonido yo creo que se ha transmitido en otras generaciones. Nortec, increíble, mucha gente lo conoce por primera vez y le parece como todavía medio fresco el sonido, entonces lo reciben muy bien. Canciones que ya conocen, o sea, como de Clap o por ejemplo Tijuana San Machín o canciones del nuevo disco también, en Give It To The Music, o sea, muchas. Hola, ¿qué tal? Somos Nortec, Voz Imposible y vámonos de Travel. Disfrutaremos el concierto, raza, y esperemos ansiosamente el siguiente año. A ver qué nos dice Fernanda Becerril al respecto. Pues es un trabajo de casi un año de estar escuchando mucha música, estar sondeando a la comunidad universitaria para saber cuáles son los géneros que se ven más. Por ejemplo, en el 2019
Instagram, en Facebook, en Twitter y ahí puedan seguir toda la programación, además del sitio web. Ya tienen la invitación, raza, para estar al pendiente de las futuras presentaciones que ofrece la UNAM. Pues así vivimos este concierto aquí en las islas en la UNAM. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Manténganse en sintonía para que vean todo el contenido de cómo se vivió y lo que se va a vivir en un futuro. Mi nombre es Cairo Bermúdez, la justiciera del norte. Inscríbanse, ya saben qué hacer, compartan. Estamos como Vámonos de Travel Mundo en Instagram. Mi nombre es Cairo Bermúdez y les digo hasta la vista, baby. ¡Mua!